Hola, soy el doctor Ezequiel Pano, médico cirujano capilar con 20 años de experiencia en el sector y les agradezco que estén aquí. Vamos a hablar hoy sobre los tratamientos preventivos del pelo. Nuestros tratamientos médicos están diseñados desde aproximadamente los 18, 20 a 25 años. Esos son los que nosotros llamamos tratamientos preventivos, sobre todo para hombres, porque de esta manera, si el paciente acude a consulta y nos está manifestando un problema que tiene antecedentes, padre, hermanos, tíos con alopecia, y él no quiere llegar a esa situación, esa realmente es la situación ideal, porque podemos tratar y crecer con ese paciente con un tratamiento preventivo para evitar llegar a la cirugía, o si llegamos a la cirugía, que sea dentro de muchos años. También nos ocurre que hay pacientes que ya con 18 años ya tienen una alopecia androgenética establecida, pues también necesitan un tratamiento médico y se verá la posibilidad de cirugía en un tiempo prudencial. Pero los tratamientos médicos preventivos sobre todo son para eso, son para intentar no llegar a la cirugía o llegar a la cirugía pero dentro de muchos años. ¿Cuándo vamos a saber si necesitamos cirugía? Pues efectivamente cuando ya lleguemos al límite positivo de nuestro tratamiento médico. Es decir, necesitamos con el tratamiento médico reforzar muchísimo la zona donante para que ese pelo no sufra y cuando lo reimplantemos crezca rápidamente y sano, y necesitamos hacer tratamiento médico en la zona donde vamos a recibir ese injerto, porque normalmente no estamos con esa zona completamente calva. Entonces lo que vamos a hacer es mejorar esos pelos que están ahí al máximo, ponerlos gruesos, fuerte, brillante, es decir, ir hacia atrás de esa miniaturización que ocurrió a lo largo del tiempo. Y así, de esa manera, en ese momento vamos a estar listos para la cirugía. Hay que saber diferenciar qué pacientes están listos para cirugía inmediatamente, sin ningún tratamiento médico, y cuáles necesitan un tratamiento médico y durante cuánto tiempo. Esa es la seriedad del tratamiento. Existen muchos tratamientos preventivos para la alopecia androgenética, sobre todo, y son básicamente una pastilla y una loción. En el sistema que trabajamos nosotros es personalizado. La pastilla suele llevar un antiandrógeno y suplementación, y la loción suele llevar minoxidil, latanoprost y vitaminas liposolubles en la mayoría de los casos. De esa manera, las dosis son las que van a variar entre los pacientes, inclusive en ese mismo paciente. Pueden variar a lo largo de las estaciones del año, porque el paciente puede venir en primavera y en otoño y decirme que se le cae más el pelo, y yo debo prevenir eso alterando y modificando las dosis personalizadas para ese paciente en particular y para ese momento en particular. No hay pacientes que lleven la misma dosis de todo a lo largo de los años. El tratamiento preventivo, lamentablemente, la alopecia androgenética evidentemente no para nunca, está siempre ahí. Nunca vamos a hacer un tratamiento curativo, es un tratamiento paliativo. Quiere decir que con el tratamiento vamos a mantener a raya a la alopecia androgenética y vamos a mejorar la calidad del pelo lo más que se pueda. Pero evidentemente esto tiene que ir personalizándose a lo largo del tiempo, y habrá momentos donde el paciente estará mejor y momentos donde estará peor. Esto no para. Hoy en día el único tratamiento que hay es un tratamiento oral y tópico personalizado de manera continua. Cuando al paciente le quitamos esa medicación, la genética va a volver a avanzar y va a volver a hacer que ese pelo se caiga. Entonces, lo que tenemos que hacer es un seguimiento continuo de ese paciente, pero a lo largo de los años. ¿Se pueden hacer descansos? Sí, se pueden hacer descansos. No son recomendables los descansos, pero la idea es que el paciente esté de manera constante con ese tratamiento, porque si él hace un descanso y pasa mucho tiempo, cuando él vuelve necesitaremos hacer otros tratamientos
más invasivos y más de shock o de choque para poder recuperar la situación. Entonces ahí es donde va a entrar en juego los plasmas ricos en plaquetas, los plasmas ricos en fibrina o las mesoterapias. Entonces, para evitar tener que hacer muchos tratamientos, siempre mantenerse con una dosis de medicación oral y tópica personalizada. Aquí tenemos una paciente que se está haciendo un tratamiento de láser y luz LED. Estos tratamientos evidentemente no son curativos, son coadyuvantes. Quiere decir que la base de la pirámide la va a dar el tratamiento oral y tópico. Por encima de eso vamos a tener el plasma rico en plaquetas y plasma rico en fibrina. Por encima de eso vamos a tener las mesoterapias y coadyuvando todas estas, las terapias de fotoestimulación, ¿vale? Entonces, estas terapias lo único que hacen es cuando acabamos de hacer un tratamiento inyectable o vamos a hacer un tratamiento inyectable, hace que todas las partes de las células vibren y entonces aceptan y asimilan mucho mejor y más rápidamente los tratamientos que vayamos a inyectar en ese momento. Esto es la punta de toda la pirámide, ¿vale? Entonces esos tratamientos son menos importantes que obviamente la medicación oral y tópica y los inyectables. Los tratamientos, para poder indicar un tratamiento, necesitamos ver al paciente en consulta, necesitamos hacerle un cuestionario, necesitamos hacer una anamnesis, es decir, revisar al paciente, necesitamos ver con un tricoscopio cuál es la situación de ese cuero cabelludo y de ese pelo. Necesitamos analíticas extra, quiere decir que yo voy a tratar a un paciente, necesito saber cómo está con sus analíticas y con sus pruebas complementarias necesarias para ese paciente. Y luego a partir de ahí vamos a dar un diagnóstico. Muchas veces dentro de estas pruebas están hasta la biopsia o test genéticos y a partir de ahí podemos confirmar ese diagnóstico. A partir de que tenemos el diagnóstico podemos comenzar el tratamiento específico y de esa manera nos va a ir correctamente el tratamiento. Y ahí también es donde vamos a indicar un protocolo de un año, indicando los tratamientos que sean necesarios. Si es necesario la medicación oral y tópica, por supuesto, generalmente es así, pero ¿en qué momento vamos a hacer los plasmas ricos en plaquetas? ¿En qué momento vamos a hacer los plasmas ricos en fibrina? ¿En qué momento vamos a hacer las mesoterapias y los láser y luz LED, inclusive las terapias no invasivas? Pero cada tratamiento tiene una indicación precisa. No puede un paciente pedir lo que quiere, pedir una PRP, porque quizás no es la indicación necesaria para ese paciente en ese momento en particular. Si tienes más preguntas o dudas sobre los tratamientos preventivos que son más o igual de importantes que el trasplante capilar, haceme llegar todas las preguntas. Aquí debajo tienes todas las direcciones a las que me puedes llegar las preguntas o los teléfonos o nuestra página web. Las espero.